su bondad y por su misericordia, el Señor nos concede una vez más meditar en su bendita palabra. Y quiero dar gracias al Señor por esta bendición preciosa que tenemos de presentarnos ante su trono y poder saludarlos, amados hermanos. Iglesia del Señor, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, y también extendiendo este saludo a nuestras familias, a nuestros amigos, que Dios colme siempre de ricas y grandes bendiciones. Gracias damos al Señor. Como pueblo de Dios, agradecemos que en su misericordia y en su bondad, hasta que el Señor nos ha ayudado, estamos firmes porque Dios en su gracia nos ha sostenido. Por eso le damos nuestros agradecimientos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Pero lo más hermoso, hermanos, es que podamos meditar en la palabra del Señor. Ese es un gran honor para nosotros, meditar en la palabra de Dios, y espero que usted siempre esté lleno de ricas y grandes bendiciones, y además disfrutando la fidelidad de Dios, Muy bien, hermanitos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, vamos a leer un versículo, así que abra su Biblia y a meditar en la palabra de Dios. Gloria sea Jesús. Siempre puedo decir que es un honor para nosotros meditar en la palabra de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Capítulo 22, San Lucas, versículo 42, un versículo vamos a leer para meditar en su bendita palabra, y confiando que en su amor y en su misericordia pueda hablarnos a cada uno de nosotros, porque es un honor que Dios nos hable, que el Señor hable a nuestras vidas, y siempre recordando que cada vez que meditamos en su bendita palabra, vamos conociendo más lo grande y maravilloso que es Él, y también nosotros somos edificados en la palabra. Dice capítulo 22 de Lucas, versículo 42, leemos todos juntos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a leer una vez más, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias por este momento precioso, hermoso que nos concedes. Yo sé que es un gran honor para nosotros venir ante tu presencia y levantar nuestra oración de agradecimientos ante tu trono y reconocer que tú eres el Dios, el Salvador de nuestras almas. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús, y rogamos que al meditar en tu bendita palabra seamos edificados. Pedimos la intervención del Espíritu Santo para que sea con nosotros y que selle estas verdades hermosas en nuestro corazón, y así somos edificados. Vamos aprendiendo día a día y reconociendo que grande es tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendito, mil gracias, Señor, mil gracias. Instrúyenos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos, conforme lo que hemos leído este versículo, queremos meditar en lo que el Señor dice en la oración o las palabras que Él levantó a su Padre, que dijo: no se haga mi voluntad. Vamos a hablar acerca de la voluntad, porque así nosotros vamos aprendiendo, nuestra mente se va abriendo, el conocimiento se va, nos va edificando,
y vamos entendiendo cuán hermoso es las bendiciones que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el gran ejemplo que Jesús nos da. Gloria sea a nuestro Dios. Queremos pensar ¿qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? Yo creo que quizás es un poco difícil, ¿no? Declarar una definición concreta, específica. Pero lo vamos a hacer así un poco sencillo, fácil, porque lo importante es que nosotros aprendamos que la voluntad de Cristo Jesús estaba bajo la voluntad del Padre. Ahora, voluntad podemos decir que es la facultad del hombre de decidir de hacer o no hacer. Eso sería fácil, ¿no? La facultad del hombre de decidir hacer o no hacer. Así es que vamos que el Señor nos ayude en esta enseñanza, en esta palabra del Señor, y que seamos edificados. Dámosle gracias desde ya, ¿no? Porque siempre yo creo que el Señor en su amor que nos tiene, pues quiere que vayamos nosotros aprendiendo cada día. Por eso yo siempre tengo un lema que digo que cada día para mí es una escuela. Seguimos aprendiendo en todas las áreas de nuestra vida, vamos aprendiendo, y eso es lo más hermoso. Pero lo más grande y lo más hermoso es ir aprendiendo de la palabra del Señor, ir aprendiendo los favores que nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, o la relación que tenemos con Cristo Jesús. Hay tanto que hablar, hermano, cuando hablamos de Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Recuerde que Jesucristo es infinito, Él es el Señor, es el Dios, el soberano. Por eso le digo, hay tantas cosas de hablar y muchas bendiciones encontramos en la palabra del Señor. Por eso es que son inagotables todo el fruto, todos los beneficios que encontramos en la palabra de Dios, porque esa es la voluntad revelada para nosotros. Esa es la voluntad revelada para nosotros, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo revelado para nosotros. Así es que qué bueno que el Señor nos ayude en esta porción, en este versículo que hemos leído. Muy bien. Pensemos nosotros, hermanos, Iglesia del Señor, en la voluntad. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Usted hace ejercicio de ella. Es todos los días usted toma decisiones y es a base de su voluntad. Yo creo que todos nosotros a veces tomamos decisiones, a veces pueden ser decisiones que se toman en base a lo interno de nosotros mismos. El mismo amor, por ejemplo, el mismo amor a nuestros hijos, a nuestra familia. Tomamos decisiones que son necesarias y que edifican, que favorecen a la familia. Y pueden haber también decisiones externas, o sea, una decisión que venga de afuera. Usted tiene que tomar una decisión si lo hace o no lo hace. Ahora, esas decisiones que nosotros hacemos es por nuestra voluntad. O sea, usted tiene voluntad, yo tengo voluntad. El hecho que seamos cristianos o hijos de Dios no quiere decir que no tenemos voluntad. Todo ser humano tiene voluntad, que es la capacidad, que es lo que lo ejercita para desarrollarse en esta vida. Es a base de decisiones. A veces pueden ser las decisiones buenas o pueden ser decisiones malas, pero las decisiones es el fruto de nuestra voluntad. Fíjese que, por ejemplo, le voy a explicar, vamos a ver, ¿por qué digo que nosotros tenemos nuestra propia voluntad? Usted tiene su propia voluntad. Primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 12,
Allí Pablo explica que dice que él le rogó a Apolos para que fuera a visitar a los hermanos. Pero dice el apóstol Pablo, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que Apolo no tuvo la voluntad de ir. O sea, él tomó una decisión de no ir. Ese es a causa de su voluntad. Y también en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 37, parte del versículo, dice, sino que es dueño de su propia voluntad. Fíjese, sino que es dueño de su propia voluntad. Vamos a leerlo, capítulo 7, primera de Corintios, para que vayamos aprendiendo acerca de la voluntad. Usted y yo tenemos voluntad. Capítulo 7, versículo 37. Capítulo 7, versículo 37 de Primera de Corintios dice, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 37 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, sino que es dueño de su propia voluntad. Hemos leído estos versículos y yo creo que hay más, pero con esto es suficiente para que establezcamos de base que todo creyente o todo ser humano tiene su propia voluntad. Ahora, aquí viene el pero, y para eso que vamos a estudiar la palabra del Señor, aquí viene el pero. Nuestra voluntad está sujeta a otra voluntad. Vamos a meditar, estamos meditando en la palabra del Señor, que el Señor nos hable y así vamos aprendiendo. He dicho, nuestra voluntad o la voluntad del hombre está sujeta sobre otra voluntad. Esa voluntad es más superior que la voluntad del hombre. Ejemplo, vamos a ver, segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, mire lo que dice, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, leamos versículo 25 también para que tengamos más claro el porqué. El versículo 26, dice el versículo 25, vamos a leer capítulo 2 de Timoteo, segunda de Timoteo, versículo 25, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo leemos una vez más, el versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo. O sea, que la gente, o sea, el hombre salga, que se escape, que huya de los lazos del diablo. Dice, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces quiere decir que lo que las escrituras nos dicen, lo que Pablo escribe, o sea, recuerda usted que el apóstol Pablo fue un hombre guiado, inspirado por el Espíritu Santo. La palabra es escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Eso nos ubica a nosotros que lo que Pablo dice aquí no es un pensamiento de él, sino que es una revelación que Dios le da al apóstol Pablo para que podamos nosotros ir entendiendo, comprendiendo cómo es la manipulación, cómo es que el enemigo trabaja para tener a los hombres cautivos. En este caso que dice que
que los tiene bajo su voluntad. Por eso le decía que la voluntad del hombre está sujeta a otra voluntad más superior. Y aquí vemos el ejemplo que le hemos puesto. Recuerde usted que a veces hemos enseñado que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas, ¿quién es el que reina ahí? ¿Quién es el que gobierna? Ya sabemos que es Satanás, el enemigo de Dios. Y el reino de la luz sabemos que Cristo Jesús es el Señor, Él es el Rey soberano, es el Rey de gloria, es el que gobierna, es el que tiene el dominio sobre la iglesia, la que ha sido comprada a precio de sangre. Por eso dice las Escrituras que nación santa, pueblo de Dios somos nosotros. Entonces, al ubicarnos esto, que hay dos reinos, e inmediatamente uno sabe que unos hacen la voluntad de Satanás y otros hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted en el capítulo 8 de San Juan, cuando el Señor está hablando y los fariseos el Señor está instruyendo. Entonces allí hay una plática entre el Señor y los fariseos. Le dice, estamos viendo, siguiendo este punto, ¿no? Donde la voluntad del hombre, o sea, estamos hablando de aquel que no es cristiano, que todavía es esclavo del pecado. Entonces, dice las Escrituras, le dijo el Señor, hablando a los fariseos, dice San Juan capítulo 8, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Eso quiere decir, traduciéndolo de lo que estamos aquí enseñando, aprendiendo, eso es lo mismo podría decir que vosotros hacéis la voluntad de vuestro Padre. Entonces, porque recuerde de que, y entonces el Señor le dice en el versículo 44 del capítulo 8, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. O sea, de que la voluntad de estos hombres, de estas personas, estaban bajo la voluntad de Satanás. Porque ahí el Señor es el que le está hablando, el Señor es el que le está diciendo la condición de ellos, que dices, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, y porque recuerde usted que a nuestro Señor Jesucristo lo querían matar. Entonces, ahí Él les dice que lo que ellos hacen es lo que Satanás o el padre de ellos hace. Por eso es que le decía que la voluntad humana, la voluntad del hombre está sujeta a otra voluntad. Gracias al Señor, ¿no? que el Señor nos ha sacado ya de esa vida donde nosotros éramos cautivos de Satanás. Entonces hacíamos las obras de Satanás, la voluntad de Satanás. Eso es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 26. Dice que están cautivos a voluntad de Él. Entonces recuerde que estamos aprendiendo, estamos con esta palabra acerca de la voluntad. Decíamos que la voluntad fue la facultad del hombre de decidir de hacer o no hacer. Ahora, vuelvo otra vez a repetir, ¿no? Que la voluntad del hombre está sujeta a otra voluntad. Y ya lo hemos visto. Ahora, hermanito, iglesia del Señor, no es que nosotros perdamos nuestra propia voluntad, tenemos nuestra propia voluntad. Yo tengo mi propia voluntad, usted tiene su propia voluntad. Usted toma decisiones propias, pero tienen que esas decisiones propias tienen que estar sujetas y están sujetas a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque Jesucristo, el versículo que hemos leído dice,
Padre dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, quiere decir que Jesús tenía su propia voluntad, mi voluntad. Dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermano, aunque Jesucristo tuvo su propia voluntad, pero la sujetó a la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir reconociendo, que si Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro Señor, si nosotros profesamos que la vida cristiana, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, iglesia del Señor, entonces nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo, lo expresó en palabras y lo manifestó en hechos. Porque recuerdo de que, el momento difícil, crucial para nuestro Señor Jesucristo fue en ese instante cuando Él dice que se haga tu voluntad, dice, más no mi voluntad. Así es que, y como Cristo Jesús es el ejemplo para nosotros, entonces nosotros tenemos que reconocer que nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Porque si usted confiesa que Jesús es su Señor, entonces vamos a hacer la voluntad de Él. No, no podemos hacer la voluntad del otro Señor. Acuérdese que dice las Escrituras que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres. Pero gracias al Señor que usted y yo ya no somos ciegos, ya somos libres, hemos sido libertados de las potestades de las tinieblas, ya el pecado no reina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está bajo la voluntad de nuestro Dios. Yo y usted ya no hacemos la voluntad de Satanás. Imposible, no podemos, porque ahora reconocemos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y además de eso, es el único ejemplo que nosotros tenemos, es Cristo Jesús. Por eso es que siempre, hermanos, es bueno poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús es mi roca, Cristo Jesús es mi fundamento, Él es el que me sostiene, es el que me guía. Para mí y para usted, Cristo Jesús es todo. Por eso es que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese, dijo Jesús, y esto Él lo confirma, si cuando nosotros leemos en el capítulo 5 de San Juan, que dice, porque no busco mi voluntad, dijo Jesús, sino la del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Dice, porque no busco mi voluntad. O sea, Él expresa que tiene voluntad, pero no busca su voluntad. Él no busca su voluntad, Él busca la voluntad del Padre. Entonces, quiere decir que la voluntad de Jesús, del Hijo de Dios, está sujeta a la voluntad del Padre. Porque eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. En sus palabras dice, donde Él dice, no se haga mi voluntad. San Juan capítulo 5, versículo 30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Versículo 38 de capítulo 6 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Otra vez dice mi voluntad, pero Él no ha descendido para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, sino la voluntad del que me envió, sino la voluntad del que me envió. Vea qué ejemplo tenemos nosotros, amados hermanos, iglesia del Señor, conociendo que no perdemos nuestra voluntad. La mantenemos nuestra voluntad. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero nuestras decisiones tienen que estar siempre encaminadas bajo la voluntad divina de nuestro Dios, de nuestro Señor, para no fallarle.
Por eso es que hay que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Dice Marcos capítulo 3, versículo 35, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mire lo que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Dios, todo aquel que hace la voluntad de mi Dios. Entonces, mi voluntad es que yo quiero hacer las cosas que agradan a Dios. Yo quiero tener mi voluntad, sujetarla a la voluntad de Dios. Porque Él es el soberano, es el que me sostiene, es el que me ha dado vida. Entonces, de hecho, tengo que depender de la gracia y de la misericordia de Dios. Fíjese, de hecho, tengo que depender de la gracia, de la misericordia y de la voluntad de Dios. Por eso es que mi voluntad tengo que sujetarla a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Porque Jesús lo dijo: que se haga tu voluntad, mas no la mía. Entonces eso es el ejemplo para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que, siguiendo aquí con los versículos, porque en la palabra de Dios encontramos nosotros muchos ejemplos que nos edifican en esta enseñanza acerca de la voluntad. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús está señalando a nosotros. Usted que es hija de Dios, usted que es hijo de Dios. Porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Hermanos, que nosotros vivamos en santidad, en obediencia a la palabra del Señor, que le demos la honra y la gloria a Dios. Recuerde usted que ya nosotros fuimos sacados del mundo, fuimos libertados del pecado, ya en nosotros tenemos esa simiente divina. Entonces se nos hace fácil someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Eso tenemos que reconocerlo siempre, porque proclamamos que Jesús es el soberano, proclamamos que Jesús es el Señor. Entonces tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Fíjese que dice el capítulo 6, en el versículo 6 de Efesios, dice: no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Oiga, vamos a leer una vez más. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y el Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amado hermano, amada hermana, gracias al Señor que nosotros a través de la bendita palabra venimos aprendiendo, somos enseñados, vamos teniendo el conocimiento. Y ahora que el Señor nos ha dado la oportunidad de meditar en su bendita palabra acerca de la voluntad, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre.
Él no tuvo una vida independiente de su padre, sino que él vino a hacer la voluntad de su padre. Ahora, hermanos, hermanas, también nosotros, nuestro llamado es hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos tener una vida independiente, separada de Dios. Recuerde esto, que solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Hemos visto a través de estos versículos que la voluntad del hombre está sujeta y no puede superar esa otra voluntad, está sujeta. Bien, si está todavía sin Cristo, esclavo del pecado, va a ser la voluntad de Satanás. Eso es lo que dice las Escrituras. Pero si fuimos alcanzados en amor y en misericordia, y usted fue engendrado por Dios y es hija de Dios, es hijo de Dios, eso quiere decir que hoy nuestra voluntad, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que nuestra voluntad está sujeta a la voluntad del Padre. Ahora, con esto termino. Vamos a ver, hermanito. San Juan capítulo 6, quiero que terminemos con esto. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 39, porque hemos hablado de la voluntad. Hemos hablado de la voluntad, hemos hablado de que Jesús dijo que se haga tu voluntad. Vamos a ver, mire, hermanito. San Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oído a esto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se da cuenta por qué es que nuestra voluntad tiene que estar bajo la voluntad del Padre? Porque la voluntad del Padre es beneficio para nosotros en vida eterna. La conclusión de esta enseñanza es tan hermosa porque dice, o sea, Jesús habla que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre. Dijo, no se haga mi voluntad. Pero Él dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre. O sea que Jesús, viendo el amor, la gran misericordia sobre los hombres, que Dios tiene, la voluntad de Dios Padre de darle salvación a los hombres, de darle vida eterna, de darle toda autoridad y potestad a su Hijo amado Jesús, entonces Él dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire qué lindo la voluntad de Dios. La voluntad del Padre sobre nosotros es que Jesucristo nos resucite en el día postrero. Entonces sí, vamos a poner siempre nuestra voluntad a la voluntad del Padre, porque esa voluntad del Padre que tenga cumplimiento en nosotros vale la pena. Es de gran bendición dejar nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, porque hoy ya sabe usted cuál es la voluntad del Padre. Dice que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué linda voluntad del Dios Padre sobre nosotros. Ese es el amor. Ese es el amor. Por eso que Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él sabía que la voluntad del Padre es darle a los hombres vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor que esta palabra haya sido de bendición, de enseñanza, y así, hermanos, hermanas, darle gracias al Señor
y decirle, Señor, enseña, como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor. Bien, hermanitos y hermanas, Dios les bendiga a todos y que esta palabra haya sido de bendición para su vida, de edificación. Y recuerde que la voluntad del hombre está sujeta sobre otra voluntad. Los hijos de Dios estamos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y como dice Juan, los hijos del diablo están bajo la voluntad de Satanás. Eso es lo que leíamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26, que dicen que están cautivos a voluntad de Él. Pero bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que ya nosotros no estamos bajo esa voluntad, sino que estamos bajo la voluntad de aquel que nos ama y aquel que ha ido, que tiene mansiones eternas para nosotros. Hermanito, hermana, nos espera una vida de gozo por toda la eternidad. Solamente firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y amigos, no conocen al Señor, todavía está la oportunidad para venir a los pies de Cristo. Y así usted puede tener vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos y que la paz y la misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Y no olvidemos que pronto sonará la trompeta. Cristo Jesús viene por su iglesia. Amén. Amén.